Queridos hermanos y amigos, les saludo cariñosamente en este nuevo día del Señor, en este día en el cual nos hemos reunido para alabar, para glorificar a nuestro Padre Celestial, buscando en su palabra el beneficio y dirección para nuestra vida. No hay cosa más maravillosa que esperar en la palabra de Dios, que buscar su rostro, su voluntad, tener comunión perfecta con Él. Cierto, oramos, leemos la Biblia, pero también escuchar de su palabra nos edifica. Indignas criaturas somos de poder predicar la palabra del Señor, pero la gracia de Dios nos perfecciona en el uso de su palabra. No hay en esto intención personal, sino tratamos de llevar lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 21. Leo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso pasaje el que el Señor nos permite hoy meditar. Les invito a orar. Bondadoso Señor, gracias porque nos permite en esta hora ir a su palabra, nos permite meditar en ella, reflexionar en su voluntad, en cómo usted obró para tenernos cerca de usted, aun siendo indignas criaturas, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, permitiéndonos dar y recibir este regalo de salvación. Permita, oh Padre bendito, que podamos llevar vidas conforme a este propósito, vidas dignas de un cristiano, vidas dignas de un creyente en Jesucristo, el cual nos ha reconciliado con usted por su sacrificio en la cruz. Rogamos que usted se mantenga con nosotros permanentemente a través de su Santo Espíritu, guiándonos en el estudio de su palabra, guiándonos en la comprensión de su voluntad. Obre los corazones de aquellos que ha escogido para salvación, para que también hoy tengan la oportunidad de encontrarse con usted y poder reconciliarse con su palabra. Bendito Señor, guía a su iglesia, guía a su pueblo, para que podamos encontrarnos con su voluntad agradable y perfecta. Todo esto en los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en varios de sus escritos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hace un llamado a vivir para Cristo. Es algo que me llamó la atención cuando estudiaba el mensaje para el día de hoy, en que hace un llamado a que la vida del creyente verdadero sea llena del Señor, reflejando a éste en cada momento de su quehacer cotidiano. Pablo veía la vida cristiana como una dedicación especial a la adoración y servicio activo a quien dio su vida en rescate por la suya. Creía que se debía hacer todo lo que estuviese al alcance para poder llevar una vida consecuente con la fe. Y cuando leemos sus cartas nos damos cuenta de aquello, que él mantuvo siempre una palabra de consagración de la vida del creyente, haciéndoles un llamado a poder no mirar las cosas del mundo, sino proyectarse al beneficio espiritual, al servicio y adoración de Dios. Por eso él podía decir en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Quizás los pasajes más conocidos que nos llevan a entender el deseo personal del apóstol y lo que esperaba que cada creyente experimentara en su relación con Jesús. Él, después de su encuentro personal con Cristo, cambió todo por servir a su Salvador, dio ejemplo, imitó a Cristo, comprendió que Cristo había dado su vida por él, para salvarle del infierno, por lo que no podía hacer menos que entregarle su ser lleno de amor, de gratitud, a mostrar esta dedicación por tan grande regalo de amor. Es abrumador pensar que el apóstol llegase a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Significaba que estaba tan lleno y deseoso de Cristo, lleno del Señor, deseoso del Señor, que para él el vivir era hacer la voluntad de Cristo, era vivir como Cristo ordenaba, ser consecuente con su fe. Le daba una estima y valor a su salvación, al sacrificio de Cristo en la cruz, que pensaba en dedicar su vida. Por eso también decía: ya no vivo yo. Ya dejó de vivir el Saulo pecador, el Pablo que lucha con el pecado y que en querer hacer lo bueno pero no lo puede hacer. No, ahora Cristo vive en su vida. Es Cristo quien gobierna todo su ser. Qué maravillosa experiencia del apóstol, qué maravillosa enseñanza de Pablo con un ejemplo. Por eso tenía la capacidad de decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Podríamos decirle eso nosotros a nuestros hijos? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. A nuestra esposa, a nuestra familia. O la esposa, a sus hijos, a su esposo. Podrán decirle a la familia: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, para que viváis, para que sintáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El vivir para Cristo no es una vida de conformismo, sino de mayor exigencia. Hemos sido renovados por la gracia de Dios para poder vivir para Él. No te conformes, no te asemejes, no imites a este mundo, mas vive de manera distinta, de acuerdo a la renovación de tu entendimiento. Si has sido renovado por Cristo, ¿por qué volver atrás? Vivir para Cristo es llevar una vida de acuerdo a sus preceptos, a su voluntad, imitando su ejemplo, su forma de amar, de servir y de adorar. La pregunta que nos da a lo mejor el pie para la predicación de hoy: ¿has sido renovado o ha sido renovado tu entendimiento? ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Estamos viviendo conforme a esa renovación? Dios nos permita, al igual que Pablo, poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivir para Cristo, esa es nuestra meta. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, realizó la expiación de nuestro pecado, según a los Corintios 5, 15 y 16, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, según el pecado, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos de esa manera, le conocemos espiritualmente, de una manera distinta. La muerte de Cristo en la cruz nos habla de la expiación, la cual nos lleva a los sufrimientos de Cristo por causa de nuestros pecados, los tuyos y los míos, y de cómo este sacrificio nos limpia de todas nuestras iniquidades. La expiación nos habla de alguien que ocupó nuestro lugar, alguien que pagó nuestra deuda. Hemos quizás comentado en predicaciones anteriores, en los estudios bíblicos, cómo Cristo pagó nuestra deuda, pagó por nuestros pecados, entregando su vida por ellos. Hebreos 10:10 nos recuerda: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez.
Esta muerte expiatoria nos muestra que Cristo murió por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado y nos da vida por su resurrección. Cristo murió ocupando nuestro lugar. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta expiación? Pablo identifica que aquellos que han recibido la gracia de Dios en Jesucristo deben vivir para Él, ya no viven para sí. Y él lo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Primera de Corintios 6:20 dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Esta frase es maravillosa, los cuales son de Dios. Dios es tu dueño. Dios ha pagado el precio por tu vida. Te ha rescatado. Pagó el precio de tus pecados. Cuando recordamos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Por eso la pregunta, ¿estamos viviendo para Dios? Esa es una excelente pregunta. Si Cristo pagó el precio por nuestras vidas, quiere decir que debemos vivir para Él. Si Él pagó el precio, Pablo dice que ya no somos nuestros, sino de Dios. Por ello debemos darle la gloria y honra al Creador y a Jesucristo, su Hijo, el que pagó el precio. ¿Qué importancia tiene para nosotros que Cristo haya muerto por nuestros pecados? En este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo, es inevitable recordarlo. ¿Qué importancia tiene para nosotros que Cristo haya muerto por nuestros pecados? ¿Qué valor le estamos dando a este sacrificio, a ese sacrificio en la cruz, a lo que tuvo que vivir Cristo por nosotros? Cada día vemos como el cristiano le resta valor al sacrificio del Señor. Vemos que nos es indiferente la demostración de amor de Dios en Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo? Lo mismo dije yo, ¿cómo soy indiferente? En mi dedicación, en mi alabanza, en mi adoración, en mi compromiso con la obra de Dios, en cómo yo estoy viviendo para Cristo. Mezclo mi vida con el pecado. Adoro con mis manos sucias de pecado. Y no me arrepiento de aquello. Estoy buscando reconciliarme, estoy buscando disfrutar de ese sacrificio que Cristo realizó. Saber que Cristo murió por nosotros produce algo en nuestra mente y corazón cuando estamos mintiendo, cuando estamos robando, cuando estamos adulterando, cuando estamos fornicando, cuando estamos mirando aquellas cosas que no debemos, cuando estamos dejando asistir al templo, al culto, al servicio, a la adoración, cuando solo nos basta mirar una grabación como esta y no nos da mayor necesidad de entregarnos al Creador. Cumplí, vi la predicación, que espero, por cierto, que muchos la vean. Saber que Cristo murió por nosotros produce algo en nuestra mente y corazón, en nuestra vida. El pasaje nos dice que Cristo murió por nosotros. Él estuvo en la cruz, pagando el precio de tu vida, de la mía, para que pudiésemos acceder a este regalo de salvación. Ahora, debemos vivir para Él y no para nosotros. Pero en este momento, en este tiempo, y es algo que he comentado normalmente con jóvenes, esta vida de exitismo, de buscar éxito, de buscar logros, títulos académicos. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué hago eso? En el trabajo, ¿por qué dedico tantas horas al trabajo y tan pocas horas al estudio de la Biblia? A participar de la comunión con los hermanos. ¿Por qué estoy descuidando? Porque debo decir que al descuidar eso, estamos descuidando nuestra relación con Dios. Estamos descuidando nuestra relación con Jesucristo. Queridos hermanos, lamentablemente el hombre, el creyente actual, no vive para Dios. No. Y no quiere vivir para Él. No está en sus planes.
y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, para aquellos que han recibido este regalo de salvación en Cristo, no vivan para sí, sino más para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Pero qué significa vivir para Dios? Cristo dio su vida por nuestro rescate, para cubrir nuestros pecados, para darnos la vida, para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Acaso Cristo murió en vano? Llevamos vidas tan simples espiritualmente, no resistimos a la voluntad de Dios, queremos servir según nuestro propio deseo, en los tiempos que nosotros queremos, no resistimos al sacrificio por el Señor. Es impresionante. No nos queremos someter a la iglesia local, no queremos hacer lo que la misión realiza, encontramos fome el culto. ¿Cómo vamos a encontrar fome un tiempo de adoración al Señor? La adoración al Señor no es un show, no es un festival, es un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, de entrega. No podemos mundanizar el servicio al Señor. No podemos bajar el nivel de espiritualidad de la adoración. Miramos en menos a aquellos que se esfuerzan por edificar a la iglesia, siendo infructuoso el trabajo que realizan. Y sin hacer nada por remediar nuestra conducta, criticamos a aquellos que están sirviendo. Somos parte nominal de la iglesia y no parte activa de ella. Muchos creyentes son parte del inventario, pero pocos son parte útil del mismo. Prefieren estar en bodega acumulando polvo. Y eso sucede con muchos creyentes que tienen habilidades que pueden entregar al Señor, pero prefieren estar a un lado. En realidad, también hay otros que prefieren hacer o servir a su pinta en lo que ellos quieren, que hasta el punto que cuando se les encomienda algo, no pueden hacerlo, y no lo pueden hacer con los hermanos, con el resto de la iglesia. Prefieren servir solos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se refleja ahí el amor por la iglesia de Cristo? ¿O es tanta la vanidad? Sin hacer nada por remediar nuestra conducta, criticamos a aquellos que están tratando, en su forma, con sus capacidades de servir. Cristo no murió para que acumulemos polvo. No, Él murió por nosotros para darnos vida, para hacernos útiles en y con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Creemos que podemos solos, pero no es así. Necesitamos de la iglesia, pero no para satisfacer mis planes y deseos, mis proyectos personales, no, sino para edificarnos mutuamente, en armonía los unos a los otros. Cristo murió por todos, no pagó más por uno que por otro. Para Él todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. ¿Y qué decir de lo que nosotros hacemos? Trapos de inmundicia. Nuestras manos están dignamente delante del Señor. Dedicar nuestras vidas al Cristo que ocupó nuestro lugar en la cruz debe ser la prioridad de nuestro diario vivir. Debe ser lo que nos motive, lo que nos guíe. Como dice Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debemos llevar una vida cristocéntrica. Sin embargo, llevamos una vida egocéntrica, donde solo yo importo, solo yo merezco, solo yo. Cristo murió por nosotros para que ahora vivamos para Él. Somos hechos nuevas criaturas. Somos hechos nuevos porque hemos sido justificados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación.
Cristo murió por nosotros para hacernos nuevas criaturas. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es hecho nuevo. Somos transformados en una nueva creación. Mantenemos el mismo cuerpo, pero somos renovados mentalmente, espiritualmente, en el interior. Y al ser renovados en el interior, el exterior también se va renovando. ¿Usted está en Cristo? Ha sido hecho nueva criatura, una nueva persona, ha sido cambiada, dejó de pecar. Mire lo que voy a decir. Dejamos de pecar, de mentir, de adulterar, de fornicar. Dejamos de tratar mal al esposo, a la esposa. Hemos sido cambiados. Si quien está a su lado aún no ha sido transformado por el sacrificio de Cristo, no importa. Pablo dice que él cambió es a aquel que ha sido comprado por la muerte y resurrección del Señor y Salvador Jesucristo. No importa si el que está al lado suyo no ha cambiado. Si usted ha creído en Cristo, si yo he creído en Cristo, nosotros debemos mostrar a Cristo porque hemos sido hechos nuevas criaturas. De nosotros deben hacer la paciencia y el amor. ¿Hasta cuándo? Bueno, el Señor decía hasta 70 veces 7. ¿Qué estoy haciendo por mejorar mi vida en Cristo? Mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, con la familia, con la iglesia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estamos en Cristo? Hemos sido justificados. La justicia de Dios fue aplicada a nuestro pecado en Cristo. Y la muerte de Cristo pagó el juicio, el justo juicio de Dios. Romanos 6:23. Pasaje que inevitablemente en este contexto tenemos que decir. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el costo de nuestro pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Dios aplicó su justicia a Cristo, quien ocupó nuestro lugar. La muerte nos correspondía a cada uno de nosotros. Esa era nuestra justa paga, nuestro justo destino. Pero Jesús nos amó tanto que vino y ocupó nuestro lugar para darnos la experiencia de una nueva vida. Y una nueva vida en Él. Sí, una nueva vida. ¿Estamos viviendo esta nueva vida para la honra y gloria de Dios? ¿Estamos viviendo para Cristo? Nueva criatura si estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. El hombre pecador, desobediente, rebelde, egocéntrico ya no está. Se fue porque la obra de Cristo es en la vida de esa persona, en la vida del creyente. Pero a lo mejor hay pecado en nosotros. Pero Cristo pagó por ello. Tito 3:5 nos recuerda, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, porque podemos pensar que a lo mejor somos nosotros los que tenemos algo especial. No, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:3-23, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, el sello. Cristo murió por nosotros, pero nos ha hecho nueva criatura, nos ha justificado por su resurrección, siendo renacidos, no de simiente corruptible, que perece, sino de incorruptible, eterna, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido regenerados, hechos nuevos, donde no existía nada bueno. Cristo, por su sacrificio de amor, lo ha cambiado, nos ha regenerado en esperanza viva, de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras para entregarnos la preciosa y soberana voluntad del Dios eterno y todopoderoso. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación.
Qué maravilloso regalo de parte de Dios. Reconciliarnos con Él por medio de Cristo, hacernos nuevos. Esto debe llevarnos a considerar no solo el valor de la muerte, del sacrificio de Jesús en la cruz, sino cómo estamos llevando hoy nuestras vidas como cristianos, como creyentes en Jesús. ¿Estamos siendo nuevas criaturas en Cristo? ¿Realmente han quedado atrás las obras del pecado que existían en nosotros? ¿O, lamentablemente, seguimos atados, unidos a nuestra conducta pecaminosa, a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, y no rendimos y no queremos rendir nuestras vidas a aquel que dio su vida en justificación, en expiación por nosotros? Si estamos en Cristo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos hechos nuevos. Y lo he repetido para que quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos hechos nuevos. Este ser humano que estaba perdido ha sido restaurado a una nueva vida en Cristo. Querida y amada iglesia, debemos andar en esta novedad de vida. Y esta nueva vida se refleja, sí, se refleja en nuestro servicio y adoración a Dios, en la comunión y amor hacia y con nuestros hermanos en la fe, viviendo en la comunión con la iglesia. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. En la elección y predestinación, Dios incluyó todo, hasta las buenas obras en las cuales debemos andar y que comienzan en la preocupación por la iglesia. Comienzan en el grupo de creyentes redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Si aquí no hay demostración de amor y preocupación, ¿cómo podremos amar a las almas que no tienen a Cristo como Señor? En esto quizás quisiera comentar en realidad que esto no es una responsabilidad solo del pastor, solo del consistorio. La iglesia en pleno debe estar preocupada de su servicio, de su relación con el Señor. La iglesia en pleno debe buscar vivir conforme a esta nueva criatura que ha sido transformada en la vida de cada uno. Hemos sido reconciliados por Jesucristo para andar en esta nueva vida. Cristo murió por nosotros y resucitó para hacernos nuevas criaturas, para poder así entender su voluntad. Porque nos ha reconciliado con Dios por Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Según los Corintios 5, 20, 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por medio de la expiación y justificación hecha por Cristo en la cruz, hemos sido hechos nuevas criaturas, por lo que debemos andar en esta novedad de vida, en estas obras buenas que son la alabanza a Dios y gozar de Él para siempre. Ambas cosas unidas, que se reflejan en varias más. Ya esta es la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Alabar a Dios y gozar de Él para siempre. La expiación y justificación nos han acercado al Señor y nos dan la oportunidad de estar en comunión con el Padre Celestial por medio de Jesucristo. El resultado de todo este cambio, de toda esta transformación es la reconciliación. No te alejes de Dios. Has sido reconciliado. Hemos sido reconciliados con el Padre. Pablo habla de sí mismo y de quienes les acompañaban. Se identifican como embajadores de Cristo. El Señor les había encomendado una tarea. Ellos serían sus representantes delante de los hombres, entregando el mensaje recibido, realizando la voluntad de Dios Padre por Jesucristo, nuestro Salvador. Como dijo el mismo Señor en Hechos 1:8, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo, del griego dunamis,
que habla de poder, fuerza, capacidad. Los apóstoles fueron capacitados con el poder de Dios, la virtud de su Santo Espíritu. Bueno, nosotros también hemos recibido el mismo Espíritu. Sí, hermanos, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, descendió sobre nosotros. Hemos sido llenos del mismo Espíritu, el cual nos da fe, poder, capacidad. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que recibimos a Jesús, desde el momento que fuimos reconciliados con Dios, que fuimos hechos nuevas criaturas, el Espíritu Santo, aquel que descendió sobre los apóstoles, descendió sobre nosotros, permitiéndonos entablar una relación de santidad, una relación de compromiso con el Creador. Por lo mismo, Pablo en este capítulo hace un llamado especial a la reconciliación. Se presenta como embajador en el nombre de Cristo, representante, que habla en nombre de Él. ¿Y qué dice? Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo. Estas palabras son muy fuertes. Pablo expresa que hablan, que entregan este mensaje que ya hemos escuchado, como si Dios mismo los estuviese hablando, exhortando a nosotros. Por lo tanto, la invitación ahora es que no que vean a Jimmy Rubilar, sino vean a Dios hablándoles. Como si Dios rogase por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo. El ruego lo hacen en el nombre del único que tiene poder y autoridad, Jesús. No es en el nombre de mi papá, mamá, hijo, hija, amigo, el nombre mío. Es en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Hermanos amados, la Escritura nos hace un llamado importante. Pablo y quienes le acompañaban le exhortaban a la iglesia en Corinto. De la misma manera somos nosotros hoy exhortados. ¿A qué? A reconocer, a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz, darle el realce que se merece, que ese sacrificio acompañado por la resurrección plena y llena de poder del Señor nos ha permitido ser nuevas criaturas, ser transformados, renovados, dejando atrás el viejo hombre viciado en los deseos de error, revistiéndonos del nuevo. De manera que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos transformados, renovados. Debemos dejar atrás el viejo hombre lleno de pecado. Si hemos experimentado todo esto, escuchemos la exhortación. Escuchemos lo que dice Pablo y sus compañeros hacia nosotros. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos. Estamos distanciados de Dios. Ahora volvamos a Él. Reconciliaos viene del griego kataiazo, que traduce como componer una diferencia. Reconciliar se refiere también a Dios reconciliando el mundo consigo mismo. Reconciliar, hacer una diferencia de lo que éramos a lo que somos. Antes estábamos lejos de Dios, viviendo en pecado, con nuestro destino claro, la muerte y la muerte eterna. Pero el Señor nos reconcilió. Porque reconciliar nos habla de eliminar las barreras que existían para poder tener pleno acceso, plena comunión con Dios. Cristo quitó ese pecado, esa barrera, y nos permite avanzar. ¿Por qué volver al pecado? ¿Por qué llevar vidas lejos de Dios? Es impresionante y que aún así queramos mantenernos indignamente delante del Señor. Estás en pecado, corrígelo, arrepiéntete. Pero si te has arrepentido, no sigas practicando ese pecado. Querido hermano, querida hermana, iglesia querida, aquellos que nos ven, que nos acompañan hoy,
Cristo murió en la cruz para hacernos nuevas criaturas, para reconciliarnos con el Padre, para que vivamos en estas buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Eso ha hecho Dios. Envió a Jesucristo a morir por nosotros, a justificarnos, a hacernos nuevas criaturas, nuevas personas, a renovar nuestros pensamientos y forma de vida. Si hemos sido reconciliados con el Dios Todopoderoso por medio de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, ¿por qué seguimos como si no tuviésemos al Espíritu Santo del Señor? ¿Por qué avanzamos como si no existiese el Espíritu de Dios en nosotros? Es preocupante. Y es preocupante porque cada día vemos cómo algunos cristianos que han mostrado a Cristo en su vida insisten en estar alejados, al margen de la comunión, al margen de la amistad con los creyentes, al margen de dar un testimonio delante de su iglesia. No te alejes del pueblo que está delante del Señor. No trates de llevar una vida sola delante de Dios. Dios creó la iglesia para beneficio de su cuerpo, para beneficio de cada creyente, para fortalecerlo, para animarlo. Como hablábamos la semana anterior, unidos en Cristo, unidos en amor, para no desmayar, para fortalecernos mutuamente. Estamos andando en esta novedad de vida. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Somos testigos fieles del amor de Cristo? ¿Qué ven los demás en mí? Marcos 4:19. Mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un pasaje del Evangelio de Marcos que me conmovió. Los cuidados de este siglo, la preocupación por lo que se vive hoy, el trabajo, los estudios, el ocio, sí, porque el descanso, el querer descansar también nos separa de Dios. El engaño de la riqueza, creyendo que éstas nos benefician. Se dice que el dinero no hace la felicidad, pero la financia. Y como queremos ser felices, buscamos la manera de tener más dinero para financiar esa felicidad. Pero en esa búsqueda, ¿a quién descuidamos? Las codicias caen en las otras cosas, en todo lo que hacemos. ¿Cuánta codicia? El egocentrismo, la vanidad, el deseo de alcanzar cosas que quizás Dios no tiene para nosotros. Y no estoy siendo pesimista con esto. Y no estoy diciendo que Dios no quiere que seamos prósperos. Él nos prospera. Pero Él quiere más de nosotros: servicio, adoración, entrega espiritual por sobre las demás cosas. Lo demás es consecuencia de nuestra relación espiritual con Dios, viviendo para Cristo. Pero todas estas cosas que hacen ahogan la palabra. Si no dejamos que Cristo obre en nuestra vida y realmente nos reconcilie y realmente transforme y nos haga una nueva criatura, todas estas cosas que el mundo está proponiendo, que Satanás está proponiendo, ahogarán la palabra que recibimos y no tendrá fruto. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En la parábola del sembrador, el Señor explica que los afanes de este siglo ahogan el poder de la palabra de Dios. Las ocupaciones, las riquezas o el engaño de la riqueza, codicias, hacen infructuosa la palabra. Es nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Es como vemos, valoramos y vivimos esta nueva vida en Cristo. Pablo a los filipenses les dice: ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Esto no quiere decir que la salvación sea por obras, sino consecuencia de la salvación nacen las obras.
como consecuencia de mi relación, de esta nueva vida, de esta nueva criatura, de esta reconciliación, nace la obra. ¿Qué obra? Vivir en Cristo, vivir para Cristo, vivir para alabar y glorificar al Dios y Padre, a Jesucristo y a su Santo Espíritu que obra en nosotros. Pablo le habla a los filipenses diciéndoles: ocupaos en vuestra salvación, que den fruto de lo que han creído, de lo que están viviendo, muestren con hechos que Cristo vive en sus vidas. Eso le decía Pablo. Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. Si somos nuevas criaturas, si hemos sido reconciliados, ¿estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos viviendo para adorar a Cristo? ¿Qué estamos haciendo con esta vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra relación con el Señor? Reconcíliate con Dios. Reconciliémonos con el Señor. Querida iglesia, amados hermanos, debemos vivir para Cristo. Debemos andar en esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Hemos sido comprados a precio de muerte, precio de cruz. Pero Jesucristo resucitó para hacernos victoriosos. ¿Por qué seguir llevando vidas miserables si hemos sido hechos nuevas criaturas? Si hoy sentimos que no estamos en plena comunión con el Señor, si hoy pensamos que tenemos cosas que mejorar, reconciliémonos con Cristo, reconciliémonos con Dios. Que la gracia de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea con todos vosotros hasta que Cristo venga. Amén. Amados hermanos, vivamos para Cristo. Vivamos para nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Oramos. Dios y Padre, que está en su santa gloria en la eternidad, damos gracias por su palabra. Damos gracias por permitirnos meditar en ella, reflexionar en ella. Obre en nosotros conforme a su propósito. Permítanos, Señor, vivir para honrarle, vivir para glorificarle. Permítanos vivir para Cristo, su Hijo, quien derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Bendiga a su pueblo que en esta hora se ha reunido a los pies de su trono para escuchar su palabra, para escuchar su voluntad. Guíenos para, Señor, mejorar nuestra vida como creyentes. Pero también rogamos por aquellos que se han distanciado de usted, porque sentimos amor y preocupación por ellos. Y oramos para que usted, Señor, obre en sus mentes, en sus corazones, para comprender su amor, para comprender la justicia que usted ha aplicado para rescatar su alma, que Cristo murió también por sus pecados, que su Santo Espíritu obre en sus corazones, que obre en los corazones de aquellos escogidos que han de convertirse, que han de allegarse al trono de gracia, para que disfruten a tiempo de los beneficios espirituales, de la comunión con la iglesia, del servicio y adoración a su nombre. Oh Dios eterno, bendíganos en esta hora y permítanos mejorar nuestra vida delante suyo. Permítanos vivir para Cristo, en cuyos méritos, Señor, rogamos todo esto. Amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.